Hola, en esta sesión veremos el tema de equilibrio químico, correspondiente al bloque 1, reacciones químicas. El equilibrio químico existe cuando dos reacciones opuestas tienen lugar simultáneamente, es decir, los reactivos forman productos y estos se pueden transformar nuevamente en reactivos, lo que se expresa de esta forma, con una flecha en doble dirección y en una gráfica de concentración versus tiempo, vemos que la reacción directa de A a B sucede, pero llega un momento en que la reacción entra en equilibrio y ahora se transforma B a A. Existen diferentes factores que pueden afectar el equilibrio químico en una reacción química y son la concentración, la presión y la temperatura. Esto significa que si se modifica cualquiera de estas condiciones en una reacción, el equilibrio se va a desplazar en cierta dirección de tal forma que encuentre un nuevo estado de equilibrio, ya sea hacia productos o hacia reactivos. Es necesario implementar el principio de Le Chatelier que dice, cuando una reacción en equilibrio sufre un cambio de condiciones, las proporciones de los reactivos y los productos se ajustan de tal forma que el efecto del cambio se minimice. Veamos cada factor cómo afecta. El cambio en la concentración. Cuando se incrementa la concentración de alguno de los reactivos, el sistema reaccionará formando productos. Es decir, se tiende a minimizar el cambio haciendo desaparecer los reactivos. Es decir, tengo esta balanza y aquí, de este lado, voy a aumentar la concentración de mis reactivos. Noten que la balanza está inclinada hacia el lado derecho. Entonces, aumento la concentración de ambos o de un reactivo, el sistema va a reaccionar de tal forma que se va a desplazar hacia los productos, de tal forma que se encuentre en equilibrio nuevamente. Y dice, si aumenta la concentración de reactivos, si aumenta la concentración de mis reactivos, entonces el equilibrio se desplaza hacia los productos. Si por el contrario aumenta la concentración de mis productos, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos, o sea, hacia el lado contrario. Veamos un ejemplo. Se tiene la siguiente reacción química en equilibrio. Hidrógeno más bromo me da 2 moléculas de ácido bromhídrico. Las concentraciones de cada reactivo y producto se encuentran estables. Por lo tanto, la velocidad en que los reactivos forman el ácido bromhídrico mantiene una relación constante con la descomposición del ácido en las otras sustancias. Pero si se le agrega una cantidad de hidrógeno a esta reacción sin que cambien las demás condiciones, entonces la reacción buscará desplazarse hacia los productos, ya que cambió la concentración de un reactivo. Aquí vemos que mi ecuación está balanceada, está en equilibrio. Si aumento la concentración de uno de los dos reactivos, en este caso del hidrógeno, estoy aumentando un reactivo. Lo que va a suceder es que el equilibrio se va a desplazar hacia los productos, porque recordemos que nuestra balanza está más pesada de un lado, entonces va a buscar minimizar ese cambio y se va a desplazar hacia los productos. Y bueno, vemos en esta imagen que si le agregamos un reactivo, el equilibrio se desplaza hacia los productos. Si por el contrario le quitamos, se va a desplazar hacia los reactivos. Dice, aumenta la concentración de producto, el equilibrio se va hacia la izquierda, o sea, hacia los reactivos.
Si quitamos la concentración de un producto, se va hacia la derecha. Si aumentamos la concentración de un reactivo, se va hacia los productos. Y si decrece la concentración de un reactivo, se va hacia los reactivos. Es muy fácil identificar el cambio en la concentración recordando esta balanza. Dependiendo de dónde tenga el aumento o la disminución, recuerden que el equilibrio va a buscar minimizar ese cambio y va a poner en igualdad la balanza. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un cambio en la presión? En las reacciones químicas que se encuentran en equilibrio solamente va a afectar a aquellas sustancias que se encuentren en estado gaseoso. Por este motivo es indispensable poner o especificar el estado en que se encuentra cada una de mis sustancias, si es en estado líquido, sólido o gaseoso. Y el cambio en la presión solamente va a afectar a aquellas sustancias que se encuentren en estado gaseoso, debido a que las sustancias sólidas y líquidas son incompresibles. Los gases, al aumentar la presión a la que se someten, disminuyen su volumen. Vemos, aquí tengo dos tanques de reacción. En este voy a aumentar la presión y al aumentar la presión, pues va a disminuir el volumen de mi concentrador, ¿no? Y eso se traduce en un aumento de la concentración. Veamos un ejemplo. Tengo al tetraóxido de dinitrógeno que se convierte en dióxido de nitrógeno. Ya está balanceada mi ecuación. Y dice, si la presión aumenta, ¿qué pasaría con el equilibrio? Note que los dos son en estado gaseoso. Dice, tenemos que fijarnos en los números de moles. Los números de moles son los que están en rojo. En reactivos tenemos 1 mol y en productos tenemos 2 moles. Al aumentar la presión, el equilibrio se desplazará hacia donde haya menor número de moles en estado gaseoso. En este caso, pues se va a desplazar hacia los reactivos. Entonces, en el cambio de la presión, debemos de fijarnos en el número de moles. Veamos lo que dice esta imagen. Si aumenta la presión, se va hacia el lado con menos moles de gas, como lo vemos aquí en este ejemplo. Si disminuye la presión, pues va a suceder lo contrario, se va hacia el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya más moles de gas. Ahora, aumenta el volumen. ¿Cuándo aumenta el volumen? El equilibrio se va hacia el lado con más moles de gas, y si disminuye el volumen, el equilibrio se va a ver desplazado hacia donde haya menos moles. En el cambio de la temperatura, si se eleva la temperatura en un sistema reaccionante, la reacción se desplazará en el sentido en que se absorba calor. Veamos, en una reacción endotérmica, recordemos que estas reacciones son las que necesitan calor para que sucedan. Entonces, una reacción endotérmica absorbe calor del medio. Por el contrario, si la temperatura desciende, se favorecerá la reacción exotérmica. La reacción exotérmica es la que libera calor al medio. Es necesario ayudarse de una variable denominada entalpía de reacción. Esta se denomina como delta H. Aquí con un triangulito, ese es un cambio en la entalpía, y la entalpía es una H. Entonces dice, si su valor es positivo, o sea, si es mayor a 0, será una reacción endotérmica. Si delta H es menor a 0, o sea, es negativa, su reacción será
exotérmica. Ahora, ¿qué sucede? En una reacción exotérmica, aquí lo estoy viendo porque mi delta H es negativa, aquí se va a favorecer la formación de productos. En cambio, si mi delta H es positiva, se va a favorecer la formación de reactivos. Veamos un ejemplo. Tengo la misma reacción que en el caso de la presión y dice, si la temperatura aumenta, ¿en qué sentido se desplaza el equilibrio químico? Vemos que tengo una delta H positiva. Esto significa que es una reacción endotérmica, o sea, requiere calor. Y si la temperatura aumenta, o sea, necesito aumentarle calor, necesito agregarle temperatura. Dice, analizar si la variable delta H es un valor positivo, si lo es. Por lo tanto, en el sentido de reactivos a productos, la reacción es endotérmica. Y si se aumenta la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. Es un caso de lógica. Para que tenga este producto, el dióxido de nitrógeno, pues necesito calor. Necesito calentar este reactivo. Si lo caliento, se va a favorecer los productos. Si no lo caliento, no se van a formar los productos y entonces el equilibrio se va a ver desplazado hacia los reactivos. Es cuestión de lógica, de comprenderlo, no es de memorizarlo. Entonces, en una reacción endotérmica, esas reacciones necesitan calor para que sucedan los productos. Entonces dice, si se aumenta la temperatura, o sea, si le pongo temperatura, pues se van a formar productos. Por el contrario, si la disminuyo, se van a formar los reactivos, se va a quedar en reactivos. Veamos esta tabla donde vienen varias conclusiones. Dice, si incremento la cantidad de algunos de los reactivos, esto estamos viendo en concentración, ¿qué pasa? Pues el equilibrio se va hacia los productos, hacia la derecha. Si incremento la cantidad de alguno de los productos, el equilibrio se va al lado contrario, o sea, hacia los reactivos. Si disminuyo la cantidad de los reactivos, se va a quedar en reactivos. Y si disminuyo la cantidad de productos, se va a quedar el equilibrio del lado de productos. Recordemos la balanza. Ahora, ¿qué sucede en la presión? Si incremento la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya mayor número de moles. Y si quito la presión, se va a desplazar hacia donde haya, perdón, si aumento la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde haya mayor número de moles. Si disminuyo la presión, se desplaza hacia donde haya menor número de moles. Ahora dice, si en cuestión de la temperatura, si incremento la temperatura en una reacción exotérmica, las reacciones exotérmicas no requieren calor, recuerden. Entonces el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos, porque no requiero calor para que sucedan los productos. Entonces, si estoy aumentando la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos. Si incremento la temperatura en una reacción endotérmica, el equilibrio se ve hacia los productos, porque ahí sí requiero calor. Ahora, si disminuyo la temperatura en una reacción exotérmica, esas no requieren calor, y no le pongo temperatura o no le pongo tanta, disminuyo su temperatura, el equilibrio va a suceder hacia productos, porque ellos no requieren calor para formarse, ¿no? Y si disminuyo la temperatura en una reacción endotérmica, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Aquí no se van a producir los productos porque necesito calor.
Entonces, es cuestión de comprensión más que de memorización. Veamos un ejemplo. Tengo al tetrafluoruro de dinitrógeno que se convierte en difluoruro de nitrógeno. Tiene una entalpía de 38.5. Esto significa que es positiva y que requiere calor. Es una reacción endotérmica. Hasta aquí es mi análisis de esta ecuación. Los dos son gases, este es un mol, este son 2 moles. Si se aumenta la concentración de difluoruro de nitrógeno, o sea, de los productos, si se aumenta la concentración de productos, ¿a dónde se desplaza el equilibrio químico? Pues hacia la izquierda, hacia el sentido contrario, es decir, hacia los reactivos. Si la presión disminuye, ¿qué ocurre con el equilibrio químico? Pues se va hacia la derecha, hacia el lado donde haya mayor número de moles. Ahora, si la temperatura disminuye, recordemos que requiere calor para que se forme. Si la temperatura disminuye, ¿en qué sentido favorece el equilibrio químico? Pues hacia los reactivos, porque necesito calor para que se formen. Y como le estoy quitando temperatura, entonces pues, no se van a formar los productos. Veamos otro ejemplo. Tengo al nitrógeno molecular más el hidrógeno molecular y me da el amoníaco. Tiene una entalpía menor a 0. Esto significa que no requiere calor, es decir, es una reacción exotérmica. Cuando yo junto estos dos gases, solitos reaccionan y forman el amoníaco. No requiere que yo le agregue calor. Dice, si se aumenta la concentración de hidrógeno, ¿a dónde se desplaza el equilibrio? Si aumento la concentración de hidrógeno, estoy aumentando la concentración de un reactivo. ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Pues hacia el lado de productos, hacia la derecha, porque estoy aumentando un reactivo. Y recordemos la balanza. Se va hacia el lado contrario para minimizar ese cambio. Ahora, ¿qué sucede con la presión? Aquí en total del lado de reactivos tengo 4 moles y del lado de productos tengo 2 moles. Dice, si la presión aumenta, ¿qué ocurre con el equilibrio? Pues se va a desplazar hacia el lado donde haya menos número de moles, hacia el lado de productos. Ahora, ¿qué sucede si la temperatura aumenta? Recordemos que esta reacción no requiere calor. Entonces, ¿en qué sentido se favorece el equilibrio? Pues hacia la izquierda. No se van a formar los productos, porque para que se forme no necesita calor. Y si yo le estoy aumentando, entonces no se van a formar, se van a quedar ahí del lado de reactivos. Hacia este lado se va a ver desplazado el equilibrio químico. Ahora veamos la constante de equilibrio. Este es un valor que se le otorga a una reacción que se encuentra en equilibrio químico. Y en realidad es la expresión de un cociente de los productos entre los reactivos. Y de manera general se escribe de esta forma, donde las letras minúsculas corresponden a los números de moles de las letras mayúsculas, que son los compuestos. Entonces, veamos que se escriben los productos, las letras mayúsculas son las sustancias, los compuestos, y las letras minúsculas son los números de moles, y cuando están expresados en la constante, están como superíndices. El hecho de que vaya entre corchetes significa concentración. Bien, ¿para qué calcular la constante de equilibrio? Si K es mayor que 1, el resultado de la constante de equilibrio es mayor que 1, significa que en el equilibrio los productos son más abundantes que los reactivos.
Si K es igual a 1, en el equilibrio hay 50% de reactivos y 50% de productos. Si K es mucho menor que 1, en el equilibrio los reactivos son más abundantes que los productos. Entonces, el valor de K me dice cómo está mi reacción. Por eso es importante calcularla. Ejemplo, determina la constante de equilibrio para la reacción de obtención del amoníaco. Y tenemos nitrógeno más hidrógeno y me da el amoníaco. Las concentraciones son, para el nitrógeno, 0.683 molar, del hidrógeno es 8.8 molar y del amoníaco es 1.05 molar. Y bueno, vamos a escribir la ecuación, la fórmula, y digo, es los productos elevado a su número de moles, en este caso son 2, entre los reactivos que tengo el nitrógeno, que solamente es 1 mol, y el hidrógeno que tiene 3 moles. Sustituyo los valores de la molaridad, o sea, de las concentraciones, y obtengo el valor de K. Este valor vemos que es mucho menor a 1. Regresando a mi lámina anterior, dice que en el equilibrio los reactivos son más abundantes que los productos. Por lo tanto, si quiero que esta reacción se encuentre desplazada hacia los productos, pues tendría que disminuir la concentración de mis reactivos, porque entonces el equilibrio no está favoreciendo la producción del amoníaco. Ahora, un segundo ejemplo. Calcula la constante de equilibrio para la siguiente ecuación. Tenemos al hidrógeno molecular y al bromo molecular que me producen 2 moles de ácido bromhídrico. Tiene una entalpía negativa. Esto significa que es una reacción exotérmica. Y dice, si a una temperatura de 650 grados Celsius las concentraciones son: de hidrógeno tengo 0.75 moles por litro, que es igual a molar. De bromo tengo 0.55 moles por litro y de ácido bromhídrico tengo 4.25 moles por litro. Hago mi fórmula de la constante. Recordemos que son productos elevado a su coeficiente entre los reactivos. Cada uno tiene un mol, pues se queda igual, ¿no? Establezco estos números, los pongo en la calculadora y obtengo el valor de mi constante, que es de 43.78. Esta constante no tiene unidades. Después dice, si se añade cierta cantidad de hidrógeno, o sea, ahora voy a cambiar la concentración de hidrógeno, de modo que su concentración aumente a 3.5 molar. Determina hacia dónde se desplaza la reacción para que alcance un nuevo equilibrio. Ahora voy a calcular Q. O sea, Q es el valor, es calcular nuevamente K, pero con una alteración. Eso es lo que significa Q. Es la nueva constante de equilibrio con una alteración en la concentración de alguno de mis sustancias. En este caso, modifiqué del hidrógeno, que es de 3.5. Aquí me lo dice. Y bueno, entonces hago mis cálculos y obtengo el valor de Q es 9.38. Ahora disminuyó mi constante de equilibrio. Esto significa que si Q es menor a K, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. De igual manera, si Q fuera mayor a K, entonces el equilibrio se vería desplazado hacia los reactivos. Es lo contrario. Veamos qué sucede con la presión y la temperatura. Si aumento la presión en este sistema, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Recordemos que en la presión necesitamos ver el número de moles que haya de reactivos y de productos. En este caso,
tengo 2 moles de reactivos y tengo 2 moles de productos. Es lo mismo. Entonces, cuando eso sucede, el equilibrio se queda igual. Ahora, ¿qué sucede con la temperatura? Recordemos que si mi delta H es negativo, significa que es una reacción exotérmica, que no requiere temperatura para formarse el producto. Entonces dice, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio al aumentar la temperatura? Pues si lo aumento no se van a formar mis productos, por lo tanto, se van a quedar en reactivos. Si yo aumento la temperatura, se forman los reactivos. Si disminuyera la temperatura, se favorecería el desplazamiento hacia los productos.